El año 1815 marcó un antes y un después para la humanidad. Mientras Europa trataba de recomponerse tras las guerras napoleónicas, al otro lado del mundo, un volcán en una isla remota rugía con una fuerza incontenible. El monte Tambora, en Indonesia, explotó con tal magnitud que el estruendo se escuchó a miles de kilómetros. Nadie en ese momento podía imaginar que aquella erupción cambiaría no solo la vida de los habitantes cercanos, sino el clima de todo el planeta. Hoy vamos a viajar a ese año y descubrir cómo fue vivir en un mundo donde el cielo se oscureció y el frío inesperado transformó la historia. ¿Y tú, qué hubieras hecho si de pronto el verano se hubiera convertido en invierno? Déjamelo en los comentarios. Las primeras señales fueron devastadoras para quienes vivían en la isla de Sumbawa. La explosión destruyó aldeas enteras, lanzando cenizas y rocas al aire con una violencia inimaginable. El cielo se volvió negro en pleno día, y el rugido de la tierra hizo que la gente pensara que el fin del mundo había llegado. En cuestión de horas, miles de vidas fueron arrebatadas. Los que sobrevivieron quedaron rodeados de un paisaje irreconocible, casas sepultadas, cultivos arrasados y un silencio roto solo por los lamentos de quienes lo habían perdido todo. Mientras tanto, barcos que navegaban en mares lejanos se encontraron cubiertos por una lluvia de cenizas. Marineros sorprendidos escribieron en sus diarios que la oscuridad era tan densa que no podían distinguir el día de la noche. Algunos pensaron que habían caído en una tormenta sobrenatural, incapaces de comprender que era la voz de un volcán distante lo que estremecía al mundo. La nube de ceniza no se quedó en la isla, alcanzó alturas descomunales y se extendió por la atmósfera, viajando lentamente hacia otras regiones del planeta. Nadie en Europa o América sabía aún lo que había ocurrido en aquel rincón del mundo, pero pronto lo descubrirían en carne propia. Lo que parecía un desastre local se transformaría en un fenómeno global. Los meses siguientes fueron extraños y desconcertantes. El sol aparecía debilitado, como si una neblina invisible lo cubriera. Los atardeceres eran de un rojo intenso, bellos y aterradores al mismo tiempo. Para muchos, aquello era una señal divina, un presagio de tiempos difíciles. Las cosechas, que dependían de estaciones predecibles, comenzaron a sufrir las consecuencias del clima alterado. Los campesinos notaron que las lluvias se volvían inusuales, que los inviernos se alargaban y que el calor esperado nunca llegaba. En regiones enteras, la primavera parecía haberse detenido en el frío. El hambre empezó a extenderse porque los campos no producían lo suficiente. La tierra, agotada y sorprendida por un clima que ya no reconocía, dejó de responder. El fenómeno se sentía incluso en las ciudades. El precio del pan y de los alimentos básicos subió de forma alarmante. Las familias pobres, que apenas sobrevivían en condiciones normales, cayeron en la desesperación. Hubo disturbios en mercados y revueltas en algunos pueblos, donde la gente exigía respuestas y culpaba a los poderosos de aquel sufrimiento. Los médicos, incapaces de entender la causa del cambio, atribuían la situación a desequilibrios en la naturaleza o castigos divinos. Sin ciencia suficiente para explicarlo, la gente buscaba consuelo en la fe, llenando iglesias y templos con plegarias para que el clima regresara a la normalidad. La desesperanza crecía, y la sensación de que el mundo estaba cambiando para siempre se hacía más fuerte. En 1816, el año siguiente, el mundo entró en lo que sería conocido como el año sin verano. En pleno junio y julio, en regiones de Europa y América del Norte, la nieve cubría los campos y los ríos se helaban como si fuera pleno invierno. La confusión era total, campesinos miraban incrédulos el hielo cubriendo sus siembras de maíz y trigo, mientras el ganado moría por falta de pasto. El hambre alcanzaba a miles, y las comunidades se enfrentaban a una crisis sin precedentes. El cielo permanecía cubierto de un velo gris que hacía que los días fueran oscuros y los atardeceres parecieran incendios en el horizonte. Pintores y poetas intentaron plasmar aquella extraña belleza, mientras otros lo veían como el anuncio del apocalipsis. El mundo parecía estar sumido en un hechizo que desafiaba la lógica. La falta de alimento provocó una ola de migraciones.
Familias enteras abandonaron sus hogares en busca de lugares donde la tierra todavía pudiera dar frutos. Los caminos se llenaron de viajeros exhaustos, con miradas de desesperanza y niños hambrientos. Los gobiernos, impotentes, intentaban calmar las revueltas mientras las reservas de granos se agotaban. En América, las consecuencias fueron también graves. Heladas repentinas destruyeron los cultivos en Nueva Inglaterra y miles de personas tuvieron que desplazarse hacia el oeste, buscando tierras más fértiles. Esta migración marcaría el inicio de nuevas colonizaciones, pero también el sufrimiento de quienes dejaron atrás todo lo que conocían. En medio de la tragedia, el ingenio humano intentó sobrevivir. Algunas comunidades comenzaron a experimentar con nuevos cultivos más resistentes al frío, mientras que otros buscaron formas de almacenar alimentos para los meses difíciles. Fue un tiempo de aprendizaje forzado, donde la necesidad obligó a la creatividad, pero no todos pudieron resistir. La mortalidad aumentó, no solo por el hambre, sino también por enfermedades que se propagaban fácilmente en poblaciones debilitadas. El sufrimiento se volvió parte de la vida cotidiana, y la memoria de esos años quedó grabada en canciones, relatos y diarios que aún hoy nos estremecen. El volcán Tambora, aunque lejano, había dejado una huella profunda en cada rincón del mundo. Lo que empezó como un rugido en una isla remota se convirtió en una herida global, demostrando que la Tierra entera está conectada en un delicado equilibrio, y la humanidad, sorprendida, aprendió que incluso un evento natural podía cambiar el rumbo de la historia. El arte también encontró inspiración en este tiempo extraño. En Europa, escritores y poetas usaron el ambiente sombrío y los cielos oscuros como telón de fondo para sus obras. En una villa junto al lago Ginebra, un grupo de jóvenes escritores, atrapados por el mal tiempo, inventaron historias de terror. De aquellas noches interminables nacería una de las novelas más influyentes de todos los tiempos, Frankenstein, de Mary Shelley. Los cielos teñidos de rojo y las noches frías alimentaron la imaginación colectiva. Pintores capturaron atardeceres incendiados por el polvo volcánico, creando obras que aún hoy sorprenden por su intensidad. El dolor del hambre convivía con la fascinación por aquella naturaleza desbordada, que parecía mostrar su lado más sublime y cruel al mismo tiempo. El impacto del clima también cambió la política. La escasez de alimentos provocó tensiones entre naciones, y los gobernantes fueron presionados para encontrar soluciones a una crisis que parecía no tener fin. Las decisiones tomadas en aquellos años tendrían repercusiones en el futuro, modificando alianzas y acelerando cambios sociales. Mientras tanto, los campesinos seguían luchando por sobrevivir día tras día. Las manos ásperas que sembraban la tierra lo hacían con la esperanza de que, al menos, una parte de la cosecha resistiera al frío. El valor y la resistencia de esas comunidades fueron el pilar que sostuvo a regiones enteras frente a la catástrofe. La memoria de el año sin verano se convirtió en advertencia para las generaciones siguientes. El miedo a que la tierra volviera a volverse contra el hombre quedó marcado en historias contadas de abuelos a nietos, en refranes que recordaban la fragilidad de la vida. La naturaleza había hablado, y su mensaje era claro: el hombre nunca puede creerse invencible. El Tambora había lanzado al aire toneladas de cenizas y gases, y sus efectos durarían años. Aunque poco a poco el clima volvió a estabilizarse, la huella estaba hecha. El mundo de 1815 y 1816 no volvió a ser el mismo, y la humanidad comprendió la magnitud de vivir en un planeta vivo, poderoso y muchas veces impredecible. Hoy, mirando hacia atrás, entendemos que aquella explosión fue más que un desastre natural, fue una lección de humildad. Nos recordó que compartimos un mismo cielo, un mismo aire y una misma fragilidad frente a la fuerza de la tierra. Y aunque el dolor fue inmenso, también surgieron la creatividad, la resiliencia y la capacidad de adaptación que nos definen como especie. Hemos llegado al final de este viaje al año 1815, cuando la erupción del monte Tambora oscureció los cielos y transformó el clima de todo el planeta. Fue un recordatorio de lo frágil que puede ser nuestra vida frente a la fuerza de la naturaleza.
y de cómo un solo evento puede cambiar la historia de millones de personas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Crees que la humanidad aprendió de aquella catástrofe o seguimos ignorando las señales de la naturaleza? Déjamelo en los comentarios, me encantará leer lo que piensas. Si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios donde seguimos explorando los momentos más impactantes, oscuros y fascinantes de la historia. Y antes de irte, te invito a ver el video recomendado que aparece en tu pantalla. Allí continuaremos viajando juntos al pasado, descubriendo cómo los grandes eventos moldearon el mundo en el que vivimos. Hoy, nos vemos en la próxima historia.